Bueno, ¿qué tal a toda la audiencia que nos vuelve a ver en otro episodio más de este nuestro programa, nuestro show entre amigos? Vino y se fue. Es un gusto para mí estar de nuevo cuenta con ustedes y obviamente un gusto y un placer estar con estos dos personajes muy queridos por el pueblo mexicano. Mi amigo Pablo, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien, querido Lucho, es un placer. Y déjenme decirles que es un placer enorme hoy particularmente porque a mí cuando normalmente me hacen una entrevista, me preguntan pues lo mismo que al maestro, ¿no? Entonces ya tenemos lo que siempre vamos a contestar, que es como una rutina, por lo general. Pero una de las cosas que siempre contesto, mi Lucho, cuando me dicen, dime tú a quién admiras, ¿no? Yo no dudo en decir que es a Fernando Delgadillo, más allá de la música, de la poética, del arte. Yo digo Fernando Delgadillo y hoy para mí es un placer enorme y perdonen ustedes si de repente no formulo una pregunta como Dios manda. Puede ser que se deba a los nervios porque estoy al lado de quien tanto admiro, el maestro Fernando Delgadillo. Un aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en tu lugar, en más de un aspecto, ¿verdad? Porque aquí de alguna forma te formaste por lo que has contado, independientemente de lo que viviste al Sapo Cancionero, pero enos aquí en donde mucha gente identifica al Sapo contigo y a ti con el Sapo. Mira qué maravilla. Sí, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Así es, pues Lucho, arráncate. Arrancamos con el maestro. Primero que nada, salud. Salud. Muchachos, pues, Salud. larga vida, ¿no? Larga vida, hermano. Salud. Aquí se llama vino y se fue, pero bueno, aquí hay una excepción, el ron. Maestro Fernando Delgadillo González, ¿verdad? Nacido en Naucalpan, que ahorita estábamos hablando de que todos somos como vecinos, de alguna forma. Sí, señor. Crecimos en estos lugares muy cercanos y bueno, una vida que la música siempre estuvo con usted, ¿no? En sus fiestas familiares, navidades, papá, siempre estuvo la guitarra. Siempre. Yo las fiestas que recuerdo de la infancia, pues estar corriendo con los primos o los hermanos y los papás y los tíos cantando, siempre cantando, todos siguiendo, guiados por la letra de alguna canción que a todos los emocionaba, a lo mejor de cosas que nunca le pasaron a esa persona que cantaba, a lo mejor cosas que querían que le pasara. Pero siempre ahí estaban las canciones. Entonces, bueno, sí ha sido una constante. O sea, esas bohemias fueron muy importantes para que ahora usted sea un trovador. O sea, eso influyó mucho en esa decisión de dedicarse a la música. Sí, pues bueno, sí, yo veo el trovador como el personaje que debería saberse la mayoría de las buenas canciones, las canciones populares, las canciones bonitas y las canciones mayores, ¿no? Por lo menos debería de tener conocimiento y aparte aportar alguna que otra de su ronco pecho. Sí. Oye, pero de repente, como dice Lucho, pues eran las reuniones familiares y sacaba tu papá la guitarra y de repente no, o sea, tú te ponías a cantar con ellos. Incluso antes quizás de tocar, pero no decían, oye, Fernandito, canta chingón, ¿no? Pues lo empezaron a decir por ahí como cuando tenía como unos 15. Ahí que me empecé a sacar unas de Roberto Carlos, de La Carcachita y otros temas ahí un poco más conocidos. El tío Víctor de allá de Toluca fue el que dijo, oye, pues Fernandito, que está bueno para que dé un concierto. De hecho, él fue quien promovió mi primera presentación de mi vida y debo haber tenido como 16, 17 por ahí. Mira, pero ya tocabas
El círculo de do que te enseñó tu ya papá, ¿ok? con eso me defendía un poco y me saqué algunas canciones, sí. Mira, no, pues qué bonito, qué bonito. Fernando, tú has dicho brincándonos así muchísimo tiempo, ya cuando comenzaste a componer y todo esto, que muchas de tus canciones son historias reales, muchas son sueños y muchas como imágenes que te vienen a la mente de lo que como ideales, ¿no? Concretamente, y por ejemplo, y creo que esto le interesa a muchos fans, a muchos seguidores tuyos. Por ejemplo, Julieta es un sueño, es una vivencia. ¿Existió Julieta? Era una compañera de el camión de la primaria. Estudiaba como bueno, si estudiábamos, ¿no? Éramos medios burros algunos, ¿no? Pero sí estaba en la escuela junto, ella iba a la escuela, a la primaria, y bueno, pues ahí estábamos todos reunidos en el camión que nos llevaba a la escuela y pues nos traía de vuelta también a cada quien a nuestra casa, ¿no? Y era una compañerita también. Julieta sí existió, o existe por ahí. Nunca se te presentó así. Oye, yo soy Julieta, ¿qué pasó? Julieta. Sí. No, ni nada, no, era algo muy... Pues vamos, uno en ese momento solamente, pues digo, en esa temprana fase de la infancia, y la verdad yo nada más... a mí me gustaba, pero nadie me lo preguntó, ni llegamos a mayores. Ok, nunca se te presentó alguien diciendo, oye, a mí me compusiste tal canción, claro, y que es famosísima y yo sé que es mía, ¿no? No, nunca. Bueno, sí me han dicho, pero regularmente no son las personas yo les originales. Una vez sí me ha pasado, sí. Bueno, una vez que me acuerdo, pero otras también. Ok, querido. Y algo que también fue mucha influencia en su carrera, fueron dos personajes muy queridos también en México, que es Chava Flores y Cricri, ¿no? Sí. ¿Cómo desde niño los escuchaba o los iba a ver? ¿O cómo fue que Chava Flores, que también tiene esta idiosincrasia dentro de sus canciones, ¿cómo fue que ellos influenciaron en su carrera? Bueno, mi papá, los sábados, que era el día que nadie iba a la escuela, que mi papá pues estaba en la casa, él en ese tiempo era empleado bancario, en la casa se oían 2 discos el sábado. Uno lo ponía mi papá, otro mi mamá. Mi papá ponía el de Chava Flores, Grandes Éxitos, donde estaba arriba de un burrito de peluche, en una figura de un changuito con sombrero charro y la cara de Salvador Flores Rivera. Y otro era el de La Novicia Rebelde. Eran los 2 discos que se oían todos los sábados en la casa. ¡Wow! Entonces, bueno, pues esos nos los oíamos y claro que nos divertíamos y oíamos también canciones así propias de los Alpes, ¿no? Ahí con La Novicia Rebelde, que eran los que le gustaban a mi mamá. Y por otro lado, Sábado Distrito Federal, claro, ¿no? De Chava Flores. Claro, sí. ¡Wow! Interesante contraste entre uno y otro. Pues México, ¿verdad? Este país de países. Sí, exacto. Totalmente. Y ahorita que hablaba Pablito acerca de varias canciones, me recordó algo que decía Nacho Cano. Él tenía una libreta al lado de su buró, de su cama, porque dice que varias canciones de Mecano fueron sueños y entonces las anotaba. Y Nacho Cano tiene una que se llama El Cine, la cual me recuerda a una de usted que se llama Función de las 6, sí. Que es una anécdota muy divertida que a muchos yo creo que les tocaba en esa época donde había matiné o había intermedio, o que podías salir a la dulcería y luego te quedabas a ver la siguiente función por el mismo precio. Y me recuerda... O se colaban, se quedaban se ahí. colaban, Yo sí. me colaba, claro. Tú te ves muy de colarse, colador. muy colador. Sí. Entonces me recuerda mucho a esta parte de Mecano que viene de la oleada madrileña a México
y que también en esa época llegaban mucha canción de protesta de Argentina, de España, y que contaban estas historias también que a cualquier persona se puede identificar, ¿no? Sí, sí, bueno, pues sí. Yo esa canción la soñé. La soñé, estaba, y recién me despierto, y la apunté inmediatamente, porque si no, bueno, pues como los sueños, ¿no? Se diluyen y 2, 3 horas después ya no se acuerda uno de nada, ¿no? Pero recién despertado, pues sí, tenía yo un poco el ejercicio de apuntar lo que estaba soñando. Sí, fíjate, esa canción en el disco de Febrero 13, tú dices, esta canción es muy reciente y fue algo así, calculo o creo recordar, que fue como 2 semanas antes del concierto. Así es, la acababa de decir. Entonces, además, las emociones estaban bien padres, claro. porque supongo que ese concierto iba a ser muy importante para ti. Y lo fue, y es como trascendentísimo en tu carrera, ¿no? Pues era un poco como que cada año siempre se hacía una presentación Ujú, alrededor del 14 de febrero, ujú, el fin de semana que estuviera más cerquita. ujú. Y ese, bueno, pues se nos ocurrió, oye, ¿por qué no grabamos Ujú. este concierto? Pero así eran todos los conciertos en esa temporadita. Ha de haber sido como unos 10, 15 años, Ujú, que dábamos la presentación en el Parque Naucali, ujú. porque ahí empecé yo también, cuando salgo del Sapo, el primer espacio que empecé a intentar ocupar fue el Parque Naucali, primero en el Ágora, luego Casa de Cultura, Ujú. y finalmente en el Foro Felipe Villanueva, que es donde está hecha esa grabación, sí. Pero además está muy bien hecha, muy, muy, muy bien hecha. Tanto así que yo escuché que habían buscado a la chava que dice, esta canción, cuyo nombre empieza con J de Julieta. Nosotros vamos a ver quién es la chava que gritó. Oye, en pues ese- ya van 3 muchachas que me han dicho que ellas Ah, gritaron. sí, yo fui. Entonces ya no sabe uno. Él ya no sabía, no, pero está muy bien Sí. grabado. Es la- Sí, ese fue Juan Suitalski. Ujú, Con él estuve haciendo varios discos, ujú. no solo el de febrero 13, también hicimos Campo de Sueños, creo que dice como 2 o 3, no, como 3 o 4, perdón. Ajá. ¿Tú crees que Febrero 13 es el disco que más te define, que más define tu carrera? Quizás por los éxitos que grabaste en ese entonces, quizás por ser el más vendido, o es tu favorito, Pues quizás? fue el primer en vivo que nos hicimos. Yo había empezado en 1993 Ujú, con el concierto Aire a Ti ujú, y me propuse publicar un disco por año. ujú, Entonces el siguiente fue Crónicas de Bruno el Briñal, y luego hacemos el de Desviaciones de la Canción Informal y luego hacemos Entre Pairos y Derivas. Y cuando llevaba yo esa rachita, hicimos el concierto, llevábamos haciendo conciertos en vivo ujú. y se propuso la idea, ¿por qué no grabar uno en vivo? Y entonces lo que tiene el febrero 13 es que tiene varias canciones que habían sido los hits de su publicación de su disco, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues sí, claro, esa fue una reunión pues mira, completamente casual, porque así venían siendo, pero también completamente afortunada. Esa es la Completamente. verdad. Completamente. A lo mejor incluso te lo envidió o te lo anheló Sony, ¿no? Que después hizo el disco contigo que estuvo bien bueno, pero en mi opinión muy personal, como seguidor tuyo, Ah, estuvo mucho mejor el Febrero 13. claro, claro. Mucho mejor. Sí, no es lo mismo algo que se graba con un público ya escogido y Ujú, canciones escogidas también, ujú, y se hacen 2 o 3 tomas, ujú. a algo que sucedía en esa noche de febrero 13. Sí, que fue maravilloso. Sí, que tenía yo la duda porque por ahí está mi novio y su cumpleaños es el 13 de febrero. Sí. Y entonces pensaba como, ¿por qué fue esa fecha? Pero bueno, ya dice que cada fin de semana se hacían... Alrededor del- y tocó del el 14 de 13... febrero, ¿no?
Sí, alrededor del 14 Ajá. hacíamos ese concierto tradicional. Ya luego, pues ya pues cambiaron las administraciones ahí en el parque y ya luego no nos dejaban presentarnos. De hecho, ahorita todavía no ha habido oportunidad. Fueron 2 volúmenes, ¿verdad? ¿Tres? Fueron Ah, 3. 3 en el fondo, Ah, ok, ¿no? 3. Pero cuando hicimos publicamos el segundo, yo dije, ay, pues ya como que es un abuso estar redundando ahí. No, febrero 13, pues en la plática del camerino. Febrero 13, no, pues la salida del concierto. O sea, pues ya también a seguir redundando, ¿no? Sí. Si hay un 3, yo creo que lo vamos a publicar pronto. Finalmente apareció. Parece Wow. que Mauro, un Ramdú, un amigo que nos lleva ahí las publicaciones luego en el internet, él consiguió una copia. Esta copia estaba perdida, la verdad. Yo tuve un disco que me hizo Edil Juárez. Él fue el que me hacía los diseños y todo. Y me pasó una grabación con las canciones que no habían quedado en el disco, ni volumen 1 ni 2. Entonces este disco yo lo tenía en mi casa, pero pues en algún momento alguien se lo llevó, entonces se perdió ese material, ¿no? Hasta ahora que está recientemente reencontrado. Se recuperó. Buenísimo, que se Wow. publique. Mira, ya vas a tener otro disco Ya voy a tener que, otro que disco, escuchar. ¿cómo Fue no? la ¿Cómo no? tercera parte, ¿verdad? La tercera. La tercera vencida. ¿Cómo no? Sí. Aunque aparecen 3. Aparecen 3, creo que en Spotify incluso. Sí, debe ser el tercero, por ahí alguien lo subió, pero ya no Ajá. fui yo, o sea, yo Ok. no estuvo en mis manos. Ah, bien, bien, bien. Oiga, Oye, maestro, sí, bueno, no, adelante. por favor. Gracias. Este lugar, este espacio en donde estamos, que tiene esta magia de hace años, usted venía aquí en los 80s. No sé si aquí conoció a David Filio o no fue aquí, pero usted venía aquí con su papá, venían a escuchar y también aquí fue el lugar donde empezó a tocar y si no mal recuerdo su primer canción fue en el 86. Ajá. ¿Y sabe qué canción fue la primera que escribió? Bueno, son varias temas, ¿no? Efectivamente, aquí conocí a David Filio y me impresionó porque yo estaba estudiando en la preparatoria y tenía una novia en tercero de secundaria y y su mamá nos trajo para que, bueno, pues yo era el lugar donde se me ocurrió invitarla, porque aquí venían mis papás recurrentemente a oír a Chava Flores, ¿no? Pero luego me dijeron, ay, tienes que ir al Sapo porque ya, para empezar, ya era más mayor y antes, cuando era más jovencito, pues mis papás regularmente salían con mi hermana. A mi hermana la llevaban a todos lados y los hermanos pues nos dejaban en la casa, ¿no? Pero en esa ocasión, bueno, pues me recomendaron que viniera a oír los chistes de un chaparrito, ¿no? Él es un chaparrito y cuenta muy buenos chistes y hace canciones. Yo vine y nunca me tocó en ese momento Alejandro Filio, me tocó David y estaba tocando las canciones de Joan Manuel Serrat con todos los arreglos que tenía el bajo, que tiene el disco de Mediterráneo y donde viene Cantares y la fiesta, todo ese material viejito. Él tenía todos los arreglos. Además, yo a David, bueno, luego lo reencontré en la preparatoria donde yo estaba, ¿no? Ahí nos vino a hacer una novatada y el animal ¿no? Que se hizo pasar por maestro. Sí, una historia ahí que ya he contado, ¿no? Pero sí, aquí vine a oír tocar a David y luego después me tocó conocer también el trabajo de Alejandro. Y ambos me causaron una impresión inolvidable y tan viva que yo creo que fueron un ejemplo como que quien dice arrastrador, ¿no? Porque yo quería tocar así la guitarra y yo quería hacer canciones como Alejandro,
¿no? Pues mira nada más, Sí. pudiera ser esa prepa, que no sé dónde estaba la prepa, pero pudiera ser La así Valle como- de Anáhuac se llamó. Sí, yo no sé si todavía exista, ¿no? Pero Valle sí, de sí. Anáhuac era. pues pudiera ser Íbamos como... todos los expulsados. de No, pero otras- fíjate qué reunión de talento, ¿no? Sí, exacto. No, o sea, como Lorca, Buñuel y Dalí, que estaban ahí en la casa de estudiantes. Sí, Sí, que que nunca juntaron sabes esto, a ¿no? dónde va cada uno, ¿no? O Sí, sea, a sí, dónde sí. va a terminar Y cada de uno. repente a todos les fue re bien, y Exacto. reconocidísimos en la trova. Bueno, la Qué llamada chistoso. trova, aunque tú has dicho que tú la canción informal. Hay de ¿verdad? todo, Pero- sí, sí. Yo también hago trova. Es una parte, hacemos sus canciones, ¿no? Sí, Algunas tienen la poética para poder llamarlas trova. sí. Y algunas, pues sí, son completamente informales Ujú. y son nada más de un instante y retratando un momento. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Otras, bueno, pues es que uno hace canciones y trata uno de hacer, vamos, aquellos que no tenemos una escuela salvo la autodidacta, Ujú. pues ahora sí que tratas de capturarlas todas, a veces con influencia de Chava Flores, pero a veces también con una de Silvio o de Amaury Pérez, del primer disco que Ujú. publica de José Martí Ujú. y sus intérpretes, Ujú. y es también pura poética, ¿no? Sí, Hay muchas formas de la canción. Sí. A mí me parece así súper atinado que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Yo soy de la canción informal. Y muchos dicen, pues él es el creador de la canción informal y te viene re bien. Porque tú, claro que se te ubica más en la trova, quizás, ¿no? Quizás. Pero también de repente, tú te perfilaste como un cantautor de música medieval. Chinga, órale. Y además, no solamente cantautor, porque te aventaste las crónicas de Bruno del Breñal, Sí. en donde te avientas octasílabas, decasílabas y además como un muy buen actor. Y te lo digo yo que soy actor, que vivo de eso, pues, ¿no? Yo no sé si, y aprovecho para preguntarte una que aquí apunté, tú nunca quisiste, aquí puse teatro, tú nunca quisiste dedicarte al teatro como dramaturgo, como actor, como director. ¿Nunca tuviste ese acercamiento? Nunca lo tuve, es verdad. En la casa estaba prohibido un poco dedicarse a actividades artísticas de manera seria. O sea, tenía que elegir una carrera que fuera Seria. seria y hacer actividades artísticas como un hobby, Ujú. como un complemento de mi vida, Sí. pero en serio, pues a mí me veían, pues no sé, como si pudieras haber sido abogado, contador, doctor, Sí, sí. ingeniero, y para todo con mi dislexia, yo resulté un fracaso de primeras. Todo fracasaba, pero la dislexia me ayudó para escribir canciones porque pues, era una forma de que el cerebro trabajara en otros niveles, de otras formas que no fueran nada más del aprendizaje regular, Ujú. ¿no? Pero eso pues en esos años de los 70s pues todavía no estaba tan al alcance de los seres humanos con las características propias de la dislexia. Bueno, pues mire nada más, pero además el folk, Sí. además las rancheras, hace poco sacaste la cumbia viral, o sea, has sacado lo que se te ha hinchado y está bueno porque dicen, pues, bueno, pues es el creador de la canción informal, pues que cante lo que se le Sí. hinche el huevo, ¿no? Sí, y aparte, creo que sí empezó una carrera, ¿no? ¿Qué fue lo que empezó a estudiar y luego la abandonó, la dejó? Diseño gráfico. Ah, Me gustó. Bueno, pues fue lo más cercano a actividades artísticas que me pude encontrar en ese momento en la universidad. Y tenían diseño gráfico, entonces, bueno, pues a mí me gustaba el dibujo, y era la clase que no me dejaban entrar, ¿no? Porque pues no le gustaba al profesor cómo me vestía yo. Tenía mis dificultades, ¿no? Como todos los
personas, todos las tenemos, ¿no? Yo tanto que me gustaba el dibujo y no podía yo participar, entonces lo que empecé a hacer fue llevarme la guitarra a la universidad y ponía a todos a cantar los que se me reunían ahí junto. Pues ahí estábamos agarrando un salón de base, ya luego nos fueron a quitar el salón porque un maestro tenía una asignatura próxima al salón ya. Váyanse de aquí, no estén haciendo ruido, no me dejan dar mi clase, ¿no? Sí. Y al final los papás ya dijeron, pues ya mi hijo... No, me salí de mi casa a los 20 años. Me salí y me eché una peleada mortal ahora sí con mi mamá, porque ya llevábamos tiempo ahí de estarnos, pues ella de estar incómoda porque había dejado la universidad, entonces me peleaba todo y estaba peleando, y en ese momento pude conseguir dónde irme a vivir. Era un cuarto de servicio de una casa que estaba acá en Lomas Verdes, y un amigo que pues ahí en ese tiempo nos juntábamos, éramos varios que según nos llamábamos Generación 86, ¿no? Y unos escribían sus pensamientos, otros le intentaban dibujar, otros hacían pues, sus pinturas, le daban a la poética, a la narrativa, varias disciplinas ahí que le andaban buscando. Y entonces, pues ahí se ofreció esta circunstancia y entonces yo me fui de mi casa. Tenía 20 años y me dio mucho gusto, me sentí liberado. Por fin, sí iba a tener yo que buscarme el pan con mi trabajo, con lo que yo pudiera hacer, ¿no? Pero en ese momento trabajaba yo aquí en la Peña y por otra parte me daba unas clases de guitarra y enseñaba canciones. Eso era lo que me mantenía para sobrevivir. Luego se me acababa la comida el miércoles, ¿no? Ya Y no me te alcanzaba. pagaban- No, y pasaba difícil. Estaba yo bien flaquito, delgadillo, tal cual, ¿no? Sí, Literal. Ahí viene el delgadillo. me quedaba sin comer luego, ahí andaba tomando agua y aguantándola para el viernes que ya me pagaban. Aquí en el Sapo me daban una torta como pues músico y otra para que me llevara, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con eso ya medio Libraba. libraba el ¿Trabajabas día. 2 días a la semana? No, trabajaba de martes a domingo. Bueno. Antes aquí se abría así. Sí. Sí. Como el teatro, Sí. que antes era de martes a domingo. Sí, Cuando mi papá actuaba, yo era chiquito. Y oye, Fernando, y ahora que menciono el teatro, ¿a ti te gusta el teatro? Me gusta, sí. No me gusta todo. Ujú. Hay, igual que la música, Sí, hay sí. una diversidad. Sí, tampoco es que haga hueva el amplísima. teatro, No, de sí, hueva algunas, claro. ¿no? Sí ha habido algunas cosas, digo, ay, eso la verdad, no me dejó nada, más bien como que salí medio asustado y yo no quiero volver. Sí, sí, sí. Pero sí ha habido cosas que me parecen asombrosas y Sí, qué sí. bueno que existen. Sí, ¿no? Y claro. es un poco como la música, ¿no? También va a haber música que salga yo corriendo, Ujú. ¿no? No voy a decir cuál. Teatro. Ahorita te tengo una preguntita. Pero, por ejemplo, con todo el respeto que normalmente una persona que se dedica al escenario le tiene al teatro como concepto, como imagen, como qué sé yo, tú eres como de acá de Atizapán, de Santa Mónica, Tlalnepantla, Satélite, y por acá resulta que va a haber un teatro con tu nombre. Escuché el otro día, vinimos a un concierto tuyo y escuchamos que no importa si es grande, es chico, no lo sé, pero va a haber un recinto teatral al que le quieren poner tu nombre. ¿Qué pedo con él? ¿Qué te parece eso? Es un honorísimo, ¿no? Así es, yo me siento muy afortunado. Bueno, mira, te cuento un poco la historia. Bueno, es una larga historia, mejor no sé si contar. Mejor
Sí, Tú así ibas es. de chavito y se colaban Es al el yo la Deportivo, escuchaba en el Deportivo perfectamente. Tlalnepantla, que está aquí en la colonia Electra, ¿Dónde subiendo estaba la el loma. Tlali? ¿El Tlali será eso o no? Subiendo la loma. Sí, 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 sí. Subiendo ahí de los bastones para arriba. Ujú, por la Electra para allá. Ajá. Sí, sí. Hay un centro deportivo ahí pequeñito, Ujú. que tiene canchas de fútbol rápido. No siempre fue canchas ni deportivo. En sus orígenes fue un espacio que un pionero, un visionario, un creativo, se le ocurrió hacer una especie de Disneylandia, pero en Viverolandia, en viveros, ¿no? Entonces, este señor se manda a hacer, pues no sé, la casa de los enanos en material ahí, sea que pues pequeños puestos de guardia, pero al mismo tiempo mezcla elementos de la feria, ¿no? Porque tiene ahí unos cisnes que ondulan en una serie de círculos. Ujú. Había una rueda de la fortuna, pero también tenía albercas, pero al mismo tiempo se hace un castillo como el de Disneylandia, un poco más pequeño, más parecido a los castillos de España, Ajá. que son fortificaciones de Sí, piedra sí, sí. y así, Ujú. con fosos y todo esto que estaba, pues, era una mezcolanza de informaciones que este creativo, pues, desarrolla en esa propiedad. Y luego de funcionar unos años, yo no sé, debe haber sido por lo menos 10 años, Ujú. este personaje desaparece y aquella parece que se muere. Según los rumores ahí en la colonia, parece que ese señor se murió. Entonces, esta propiedad quedó abandonada y cerrada. De modo que, bueno, pues algunos rufianes, amigos de 10, 11 años, encontramos una forma de acceder a esta propiedad quitando unos alambres. Entonces nos metíamos y era como entrar al mundo perdido, ¿no? Porque todo aquello que habían sido un parque de diversiones estaba pues abandonado y enclaustrado, cerrado, pero como le había pasado el tiempo, pues había pasto a la altura de nuestro pecho, ¿no? Y había serpientes y todo aquello. La colonia no se había terminado de poblar, Ujú. ¿no? Entonces, pues haber entrado en ese lugar, pues era meterte y luego otros muchachos también se aprendían el caminito y la entrada, Ujú. de modo que ya los días que salías de la escuela, pues ya nada más te ibas a ver qué La te aventura encontrabas. chingona. Sí, pues porque estaba lleno de espacios y ruinas Ujú. maravillosas Ujú. que explorar, ¿no? Claro, pues sí. Entonces, entre los recuerdos que yo tengo fue precisamente que encontramos una manera de entrar al castillo, que era un castillo que sí tenía toda su muralla y su foso, y arriba tenía su torre de guardia y sus almenas y todas sus atalayas, ¿no? Que son Ujú. estas torrecitas que están situadas de las torres para Sí, arriba. sí, sí. Bueno, pues nos encontramos la forma de entrar. Había por ahí una puerta que pudimos acceder Ujú. y me llamó mucho la atención porque para empezar, haber entrado a ese lugar era entrar a un teatro que estaba suspendido en el tiempo. Era, pues sí, sus 370 butacas. Ujú. Ahí estaban todas medias enchuecadas por la humedad y todo, pero haber bajado el escenario era un lugar escalofriante. Desde que yo me paré ahí, empecé con escalofríos y todo era como si estuviera habitado, un lugar como encantado, como si estuviera lleno de fantasmas. Claro. Cuando bajamos a los camerinos, estaba lleno todo lo que eran las orillas de los disfraces de todos los muchachitos
que pues participaban de los desfiles, había desfiles de guardias, de ositos, de las princesas, de diferentes, todos ellos envueltos en su celofán de la tintorería y todos en hileras. Así era el mundo maravilloso, suspendido en el tiempo años atrás. Entonces, me causó a mí una impresión que todavía no he podido encontrar en ningún otro teatro, pero sí, sin duda, a mí los teatros me parecieron una cosa que no solo es así, ¿no? Maravillosa, sino misteriosa. Había un misterio ahí, que se podía medio intuir, que se podía uno asomar, pero nunca descifrar del todo. Había tantos anhelos, no sé decirlo. Qué bonito, qué y ahora que bueno, pues que se me propuso que bueno, termino la historia con que 15 días después, parece que yo no fui el único que encontró la entrada, hubo otros muchachos por ahí, porque éramos todos los de la colonia que vivíamos cerca, pues entrábamos, algunos pues entraban a descubrir y explorar y otros entraban a destruir, ¿no? Porque los niños son salvajes, ¿no? Y pueden tener una tendencia u otra. Entonces, yo sí recuerdo 15 días después la humareda que estaba ahí. Ay, ¿qué pasa esa humareda? Que ya luego nos enteramos que alguien se metió y le prendió fuego a todo y quemaron el castillo. Y entonces, pues como era una propiedad que estaba cerrada, nadie pudo volver a meter, ni siquiera los bomberos para apagar el fuego. De modo que la próxima visita ahí al castillo, pues fue ver nada más, pues las ruinas, las paredes de afuera quedaron, pero todo estaba carbonizado adentro. Allá había llovido y se apagó por medio de eso. Pues a mí me dio mucha pena, ¿no? Porque bueno, pues era un lugar que me hubiera gustado más descubrir, ver cada disfraz con atención, ¿no? Hay por ahí, hay videos de fotos y imágenes de personas ahí que están en ese parque antiguo, ¿no? Ya después, como era una propiedad abandonada, pues la tomó el municipio y la hicieron un centro deportivo que también fue muy útil para que haya espacios para el deporte, ¿no? Que tanto necesitamos las personas. Pero sí, ya reconstruyeron ese castillito, ya no tiene todas las torres, nada más la estructura externa, y por adentro todo lo convirtieron en teatro. Y ese es el que, bueno, pues parece que me estaban invitando a que pues ahí develáramos una placa con mi nombre que se llamara Teatro Fernando Delgadillo. A mí, como es un castillo y como me gusta mucho la trova medieval y como soy un poco estudioso de Guillermo de Poitiers y de la trova antigua, pues me parece que ideal, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En estos pues hagamos un brindis por el castillo, el teatro. Salud. Y vamos a hacer una pausa. Sí, bueno, hagamos el brindis. Saludcita, Salud, querido amigo. Gracias. Y vamos a una pausa porque todavía hay más, así es que salud y volvemos. Querido, estamos volviendo de la pausa. Fernando se fue a hacer pipí y Lucho popó. Al parecer, Bueno, pero no estamos seguros. No lo cuando podríamos tienes asegurar. que ir, tienes que ir. Exactamente, sí. Oye, Fernando, yo te quisiera hacer unas encuestas, unas preguntitas breves acerca de 3 personajes, ¿no? Que ahí se me ocurrieron y que tú, si quieres, lo respondes de forma breve o si quieres te extiendes lo que quieras. Te voy a decir, por ejemplo, Silvio Rodríguez. A ver, ¿qué nos dices de él? ¿Tu opinión? Pues es el compositor más importante y más que yo considero en estos últimos 40 años. Digo porque no encuentro otro autor que tenga tantas canciones tan buenas
como ha sido el nivel del maestro Silvio. Él ha sido el más importante. Maravilloso. Para Ahí mí. te va otro. Agustín Lara. Híjole, qué autor y poeta tan inspirado, qué claridad y qué buen armonista de sus temas, porque escribe las canciones que se le, pues sí, que se le ocurren, pero también que se le antojan, Sí, sí, ¿no? sí, Porque sí. lo mismo se puso a hacer puras canciones para España, Ajá. Granada, Sin conocer Murcia, Granada. Madrid, Sí. sin conocer, y cuando llegó, lo recibió Sí. Franco con Sí. todos los honores, ¿no? Dale. Entonces, es un trovador tan Sí. importante que todavía sigue viva su canción. Sí, señor. Aún se siguen grabando en personas así como Natalia Lafourcade. Sí, sí, De sí, Azul. repente Sí, que le grabó. se ponen a estudiar a Agustín Lara. Oye, pues es que es indispensable en el cancionero. ¿Cómo no? Y aquí viene una que quizás te parezca polémica el planteamiento, Ajá. pero con total honestidad, si gustas, Ricardo Arjona. ¿Qué opinas de Ricardo A mí Arjona? me parece que es un autor que tiene unas canciones muy buenas que a mí me han gustado y podría decir que me gustaría volver a oírlas y siempre que hay oportunidad las escucho. Y otras que están hechas un poco, pues medio descuidadamente como para publicar rápido porque tiene que sacar un disco. Ujú, Entonces, que le veo esos contrastes, ujú. ¿no? Pues él tiene su vida y su camino, su carrera, y respetable porque todos, pues nadie andamos buscando la canción, yo voy a hacer la canción peor, no, Ujú. no. Pues hay algunas que le ponemos más atención Sí. y de alguna manera tiene unas buenas. A mí me han gustado muchas. No voy a decir nombres porque no me los conozco. Pero Cántate una de Arjona. No, no, no. Sí, no. sí, ¿verdad? Pues tampoco llego a ello porque no me las sé, Sí. ¿no? Si no me sé las mías, que me voy a andar acordando de No, otras pero que a personas. toda madre que respondas eso, porque normalmente la respuesta de los, llamados trovadores, es Arjona. No, pinche copión de Silvio. No, hombre, ser original. Y me parece bien interesante que tú respondas eso, siendo tú la persona, la figura que eres, ¿eh? De verdad. Creo que tiene muy buenas canciones. Sí, hay algunas que me parecen muy buenas. Otras que están un poco más comerciales, ¿no? Ujú. Y con la búsqueda de impactar más a un público, tienen un propósito, pero hay otras que no tienen ese propósito, que simplemente eran lo que eran. Ujú. Güey, de lo mismo me ha pasado con muchos autores, ¿no? Sí, sí, Hasta, güey, no sé, pues mira, Miguel Bosé, sí, ¿no? sí. La de Amiga me parece una obra maestra, ¿no? Sí, sí, Es sí. que hay canciones, es muy difícil, criticar a un autor Ujú. nada más por una mala Sí, y desconocer sí. todo el trabajo que también tienen sus hazañas y sus hallazgos y sus búsquedas y logros, ¿no? ¿Cómo no? Tú no estás en contra de lo comercial, aunque tú no seas considerado un autor comercial. O sea, por ejemplo, de Juan Gabriel, ¿no? Ajá, Tiene sí, unas claro. chingonas, Sí, ¿no? claro. Aunque tú mismo has dicho, lo único que no me gusta es tanta repetición y Ajá, tienes unos ojos tan hermosos que me están claro. volviendo loco 20 veces. Ajá. Pero tiene unas, Eso no, ¿no? siempre Pero la tiene gente unas vive buenas, siempre ¿no? tiene mis Tiene unas- sueños. Sí, y tiene sus buenas, ¿no? Ujú. Que le llegó a cantar José José, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. y José José que también estuvo escogiendo sus canciones mucho tiempo, Sí. muy bonitas, Ujú. precisamente para poder cantarlas con esa voz
maravillosa que tuvo el príncipe, ¿no? ¿Tú crees que ha sido la mejor voz de la música comercial que ha habido en México? Quizás. Pues a la mejor de nuestras generaciones. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Ha habido grandes voces Sí, en la sí. historia. Sí, cómo no. Lucho, querido, adelante. Pues Estaba gracias. durmiendo, oye. No. Muy interesante todo. No, el año pasado, maestro, estaba yo en Oaxaca. En julio se celebra la Guelaguetza. Sí. Y me tocó ir a un concierto suyo en el parque, en las canteras. Y honestamente yo nunca había ido a un concierto del maestro Delgadillo. Y algo que me pareció interesante es que su público pareciera que son sus cuates de toda la vida. Fue el recinto, en el espacio donde fue el concierto, era de pasto y era así inclinado y había un barecito al lado y entonces la gente se paraba y seguía escuchando al maestro, regresaban, había pantallas, lo podían ver y me pareció como justamente lo que pasaba en sus navidades o reuniones familiares, como una reunión de cuates, de amigos y para mí fue increíble. Era como un parque en Naucali. Sí, totalmente. Así fue el concierto allá de Oaxaca. Así fue, a mí me fascinó porque aparte hubo, no me gusta esta palabra despectiva, telonero, pero hubo alguien, un artista antes que usted, que me pareció muy cómico, muy divertido, que va de la mano con lo que usted hace y nos gustaría, yo creo que si nos puede interpretar y que yo vuelva, tanto Pablito que ha ido a 20 conciertos suyos, como yo revivir esa sensación o ese ambiente de estar entre cuates y usted cantando, si nos puede Con mucho regalar gusto, una con mucho canción, gusto. maestro, por Sí, favor. claro que sí. Por favor, producción, si nos A ver, ayuda. aquí. Gracias. Pero Muchas sonríe gracias. en la cámara, hermano. para que- A ver, pues una. Querido, a ver, pues la que quieras. Y ya luego te pedimos algunita para que nos mandes a la chingada. Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero- Es lo más fácil. Exacto. Pues a ver qué nos vamos a. Pues Que te den ganas de cantar la que quieras. pues es que hay muchas, ¿verdad? Cuando Seguro son tú varias, tienes luego varias, no. ¿verdad, No te Pablito? vamos a pedir, te prometemos que no te vamos a pedir. Hoy ten Hoy miedo, ten miedo. Ya basta. Pues sí, ya. Ya esa, ya la conocemos, Ya la ¿verdad? Ya. A lo mejor una que no sea tan conocida. Y tú, Pablito, sabes varias, seguramente. Hartas. Muchas. Que también la gente que no sabe, Pablito también compone, ¿verdad? Sí, también. Sí. Sí, pero ya tiene, ese ya lo tenemos abandonado, ese placer, ese gusto, porque pues por ahí no nos fue tan bien. No todos tenemos la suerte, ¿verdad? A ver, vamos a ver. A ver. ¿No le ha seguido ahí a la... Ya no le seguí, no, pues no me fue muy bien. Una vez hice audición aquí, en el Sapo Cancionero, ¿Ah, sí? y no me quedé, evidentemente, ¿no? Y me empezó a caer más trabajo como actor, entonces, pues bueno. Pero a ver, A mira. ver, A ver, maestro. pues esta es una canción pensando en esto que estábamos conversando de la trova, en torno a una figura, pues la trova de Guillermo de Poitiers, lo que buscaba era cantar canciones que no fueran nada más a Dios, que era lo que se escribía. Entonces, pues se hablaba de hazañas y del trovador, ¿no? De historias que se traían de un reino a otro, del amor cortés, ¿no? En fin, se me ocurrió también una canción de gesta de un personaje ahí de la literatura que siempre, si bien no le toca nacer y desarrollarse y ejercer la caballería en periodos del caballero andante, porque más bien Cervantes escribe de él en dos periodos. El primer libro lo publica en el Renacimiento, a finales del Renacimiento, y el segundo libro lo publica a principios del Barroco.
¿no? Pero sí habla de don Alonso Quijano, un personaje que siempre, si bien no le toca en la época de la caballería, él se conduce como un caballero andante y él todas las visiones y los achaques que tiene, que de pronto de la vista él ve a un gigante enfurecido, rabioso en contra de él, y en realidad se trataba de un molino. Cuando él ve dos ejércitos de sarracenos contra cristianos que se enfrentan, pues se trataba de dos rebaños que juntaban unos pastores. Entonces él echa la culpa a un hechicero moro que es mago y lo encanta continuamente, le avienta encantamientos para que pierda la razón, ¿no? Entonces a eso le achaca a él sus hierros y sus desatinos, ¿no? Entonces, esta se llama de don Alonso Quijano. Porque entretiene y enseñe, porque es provecho de recordarse. Escuchen de la leyenda del paladín que un día cabalgó, recorriendo la llanura, un fiero y locuaz caballero andante siempre posee alguna hazaña donde ir a poner a prueba su valor. Porque cuando no hay justicia es necesidad que alguien venga a hacer. Con la fuerza de sus brazos y por las armas tiene que ser. Protege a los pobrecitos y a quien no tiene quien de ellos guarde, puesto en enderezar en tuertos y toda injusticia que hay de deshacer. Ama doña Dulcinea de Toboso, sempiternamente, cada enemigo vencido le da misión, díselo a contar. Es fiel a su amor y es sabio, mas no se libra de encantamientos. De humor, mago enemigo que le odia y le quisiera la razón llevar. Por eso embiste molinos, aunque le vaya la vida en ello, y a ejércitos de borregos, aunque pastor se lo haga pagar. Le sigue un rudo escudero al que con una ínsula va a pagarle, y le es fiel a toda prueba, pues de veras que no hay Sancho más leal. Conquistó el yelmo místico de Mambrino, y una figura muy triste en su escudo quiere hacerse pintar. Se embosca yendo a los bosques y visita extrañas tierras, y enfrenta los desafíos de otros caballeros donde los hay. Según que se adivina por tantas señas que se han contado, el nombre del esforzado que por justicia salió a guerrear, Don Quijote de la Mancha, que en tiempo de tanto loco, a buena fe que nos falta, volverte a ver cabalgar. Volverte a ver cabalgar en aquel lugar, en este lugar, en tanto lugar. Bueno, pues. Aplauso. Gracias, muchas gracias. Aplauso. Gran canción, Tú eres así linda como, canción. digamos, fan o seguidor, admirador mucho de Cervantes. Pues ahí me leí, mira, no soy muy estudioso de él, pero me gustó mucho el libro, sí, Don Quijote. Ay, sí, qué maravilla, ¿no? Oye. Al principio cuesta trabajo leerlo porque trae un lenguaje ahí, Sí. así como habla Don Quijote, es el castellano antiguo, ¿no? Un Sí, poco, sí. pero sí es maravilloso toda la saga de este Sí. ser humano. Pero ¿no? viste que este segundo libro, él lo escribe porque, bueno, nos contaban, porque hubo un intermedio que al parecer no escribió él.
decían, pues el final de Don Quijote, y lo escribió otro cabrón, Ok. Así es. ¿no? Sí, sí. Y él dice, no, pues voy a escribirlo, ¿no? Voy a escribir el final de Don Quijote, que es el bueno, Sí. ¿no? Incluso ahí tiene un apunte Cervantes de que lo invita, de que tanta impresión causó en China cuando le traducen al emperador de China el primer tomo, que lo invita a su corte para que se quede y siga escribiendo, pero él siempre es así como fiel de España. Entonces él se queda en España y sigue haciendo su segunda parte. Sí, sí, sí. Que tú le querías preguntar algo de China. Sí, que en algún festival. Sí, qué bueno que me regresaste, amigo. Fue a un festival de cine en China hace años, ¿no? Y a partir de eso, varias de sus canciones las tradujeron al mandarín. Pues una canción, Una en canción. realidad, sí. Mi participación fue de 3 temas, ¿no? Era el Festival de la Televisión de China, de Beijing, ¿no? Y ahí fue donde a mí me invitaron y me presenté. Entonces, tenía que cantar una canción en chino, cosa que, bueno, pues me costó trabajo, pero como quiera ahí me defendí. Estuve con algunos ayudantes para que me ayudara con la pronunciación. No la voy a hacer ahorita, no traigo la letra. Me podría defender si lo hubiera hecho, pero no estaba preparado. No vengo preparado. No vino a desayunar. ¿Y te acuerdas cuáles cantaste de tus canciones? Sí, la que tradujeron y le ponían, vamos, como era Festival de la Televisión, yo cantaba y mientras pasaba en la tele, abajo le ponían ok, los subtítulos. los subtítulos, ¿no? En chino. Entonces, Y no fue en miedo de mí. no fue Hoy hace un buen día. Hoy hace un buen Fíjate, día. de esa canción, querido, yo te quisiera hacer un cuestionamiento. Sí. Y te repito lo que en una entrevista te hice. Estábamos haciendo una entrevista acerca del sapo cancionero, que me invitó Patti, querida, a entrevistarte. Y yo te dije, fíjate que yo viví un año en Argentina y más que el himno nacional de Bocanegra, para mí era como más identificante tu canción. Hoy hace un buen día. Ujú. Y yo decía, huevo, es que ese es el México que yo siento como mío, ¿no? Ujú. Viviéndolo fuera de México. Sí. Tú que compusiste esa canción, sé la historia del por qué la compusiste para un festival en el cual no ganaste, ¿no? Ni siquiera quedaste entre los finalistas. Sí. Y mira nada más la trascendencia que tuvo, por lo menos entre tus seguidores. Habiendo compuesto esa canción tan bonita, es mi opinión personal acerca de México, ¿qué podrías tú decir en relación a ella y viendo, si no te molesta la pregunta, viendo lo que pasó con tu hermano, por ejemplo, que por acá lo mató un cabrón, Sí. unos asaltantes, y de repente dices, yo que le compuse una canción a México tan profunda, donde hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, la chingada, ¿qué pasa cuando un suceso así se da Ujú. en tu vida y dices, mira mi país, cabrón, ¿no? Me matan a mi hermano, ¿qué pedo con eso? Bueno, que creo que finalmente México siempre ha sido un poco salvaje, ¿no? Tiene esas tendencias. Al mismo tiempo que hay una sensación y una viva emoción de patriotismo, al mismo tiempo, pues bueno, pues no podemos excluirnos como seres humanos de nuestro entorno, en donde pues también ocurren cosas malas y cosas que nos avergüenzan. Hace no tanto tiempo oí de un
de un muchacho argentino que bueno, pues lo mataron ahí en Cipolite, y bueno, pues así como que le salió un loco y lo mata, ¿no? Y vamos a donde quiera hay locos. Es que la gente que quiere terminar con la vida de alguien no hace más que, pues, responder un impulso, ciego, y de repente, bueno, pues así está, ¿no? Yo creo que nada tiene que ver los ideales. Los ideales, perdón, los ideales son eso que uno quiere que sean, pero todavía no llegamos a ello, ¿no? Creo que efectivamente a mi hermano, pues ahora sí que le tocó una mala noche así de, híjole, no sé, en la casa pues ha sido un trauma así para toda la familia y ya nadie como que queda igual, ¿no? Eso es lo que se ve después del crimen y es algo que estamos asistiendo ahora y no, y mi hermano no es el único, hay muchos muertos, ¿no? Por culpa de esta violencia en la que estamos inmersos, pero también es por una falta de educación y de valores, porque los papás no le enseñan a los hijos una forma de ser gente de bien, gente útil y, e importante, no porque tengas una camioneta o una ametralladora grandota y bajo tus manos puedan caer todos el que tú digas, porque tú tienes una pistola o tienes un rifle de asalto, ¿no? Creo que ahí es donde en este momento histórico también del siglo XXI, educación y valores. Nos hace falta a nuestra comunidad que se vuelva una prioridad, porque mientras la mitad está tirándole al narco y a buscar el poder nada más por tener el poder de vida y muerte sobre otros seres humanos, hay valores más importantes que nos van a hacer finalmente sentir mejor que haber terminado con la vida de otras personas, que sin duda nos vamos a ir a dormir y vamos a estar teniendo pesadillas de cómo puso la cara cuando le disparé y el dolor que le produje cuando lo maté a esa persona. En cambio, que puedes hacerlos a todos sonreír, no sé, a veces con una canción. Un día estábamos discutiendo un amigo y yo, y me decía, no, pues es que qué importante en esa parte del Padrino, cuando Tony tiene que matar a su hermano porque lo traicionó. Y le dije, oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué anda matando gente? ¿Por qué le dispara a personas, no? Y menos a su hermano, ¿no? Tuvo opciones, pudo haberlo exiliado. O sea, él era el rey de la mafia, el don, ¿no? Y me dice, no, pues por eso, porque él no puede perder el poder. ¿Cómo va a mostrarse débil ante su comunidad, ¿no? Y por eso nada más estás haciendo canciones, pues mejor quédate haciendo canciones y contando chistes. Efectivamente, prefiero quedarme haciendo canciones y contando chistes a andar jugando con la vida y la muerte, quitándole vida a personas que nada más porque se atraviesan en mi camino poderoso, porque yo soy el capo rey de esta colonia, ¿no? ¡Qué barbaridad! Eso nada más es falta de educación, elemental de educación. Somos seres humanos y aspiramos a ser seres mejores. ¿Por qué nada más nos quedamos en peleas de gusanos y de ratones, ahí mordiéndonos entre nosotros? Eso es
yo creo que la inteligencia, la cabeza, no nomás está para peinarnos y para imaginarnos estrategias de cómo fregar nosotros y acabar con mis enemigos, ¿no? Güey, somos una diversidad. El ser humano es otra cosa. Entonces, mientras no salgamos de ser unos changos, nos vamos a seguir conduciendo como changos porque nos falta la educación, ¿no? Nos falta aspiraciones a un mundo más creativo, más elevado, más venturoso, donde nuestra búsqueda sea la alegría y el bienestar común, que todos estén bien, que todos estén contentos, que cuando te vean te saluden y les dé gusto, no oye, un amigo, Jaime Hades, me decía, oye, ¿no te parece que cuando te dedicas a algo que ya necesitas guardaespaldas porque temes que te disparen, ¿no te parece como que ya es hora de cambiar de trabajo? Pues oye, qué claro, bárbaro, ¿no? sí. ¿Qué mejor respuesta? Este Mira, nada mundo más. en que A vivimos. huevo, sí, señor. Que ahora Tan chingón. te respeto más. Salud. Oye, y salud, fue chingona respuesta, no mames. Intensa. No me detené, así de larga, chingona. Pero- ¿Y alguna vez te ha cagado la madre ser famoso? Cuando andas en Plaza Satélite o en el carro y que al lado te gritan algo y dices, qué pinche hueva. Ya no- Esa fue mi pregunta obsesiva Sí. con Silvio Rodríguez. Oye, a ver, ¿qué vas a hacer ahora cuando la gente quiere platicar contigo y quiere una foto tuya? Ujú. Y yo estaba muy limuele y él me decía, no, pues cada quien tiene que buscar la forma de resolver ese problema. No, pues, ¿tú cómo le haces o qué vas a hacer? No, pues cada quien tiene que buscar. Y ya después de tanta insistencia, me dice, mira, chico, para que ya no sigas con eso tú. No, me sacó pues una como terciopelo que le había hecho su hija Violeta cuando estaba en la escuela y venía un fragmento del Principito, de cuando el zorro le dice al Principito, pues cada quien es responsable de todos aquellos que éramos salvajes y digamos que nos domesticó, ¿no? Entonces, cuando me dio esa respuesta, a partir de entonces estoy buscando la respuesta yo también. Sí, efectivamente hay momentos que no estoy para fotos. Que no es tan agradable. No, Claro, no sí, estoy sí, para sí. fotos. Estoy en una mesa teniendo una discusión y de repente llega alguien y se presenta y dice, ay, por favor, tómate una foto conmigo y mándale un mensaje a mi hermano porque no sabes cómo te admira. Ay, no tienes ganas ni de tomarte fotos, ni de mandar mensajes, ni nada así. Así es. No, pero no puedes. Bueno, yo lo que últimamente hago es armarme de paciencia. La paciencia es muy importante. Respirar un momento y decir, sí, vamos a hacerlo. ¿Cómo está fulanito? Saludos, sutanito. Que le vaya bien, nos vemos en los conciertos. Ujú. Paciencia, ¿no? No todo el tiempo, ni toda la gente anda a nuestra velocidad, Eso. y menos a nuestra intensidad, ¿no? Nunca te han agarrado así como que discutiendo con tu pareja o algo ¿no? Y otro video y no salió y otro Oye, pues. y dices, no, ya no. A ver, última oportunidad, nada más. Hay que poner límites porque también pues no se puede nada más ser como una especie de esclavo. Títere. Sí, Sí. ay, bueno, voy a funcionar a todo lo que digan porque me debo a mi público. Sí. Sí, es verdad, se debe uno al público, pero también es uno un ser humano y también tiene una vida Sí. y no nada más mi vida es puro servicio, Claro. ni de puras deudas. No. ¿O no te ha pasado que de repente el video, la foto, la chingada y de repente dicen, ¿cómo te llamas? Vale, madre. Así me ha pasado. Sí, sí. sí, sí, a mí también. Por eso miento. Y digo nombres
alternativo. No, perfecto. Oye, estamos tan agradecidos contigo, Fernando, de verdad. Muchas gracias. Tan agradecidos. Si les parece bien, para no abusar, ¿verdad? Porque también ya Pati ya está dormida. Mira, Está tirando. sí, exactamente. Pues para concluir, que ha sido, en mi opinión, una gran entrevista y para Muchas mí una gracias. gran experiencia. Yo te admiro y ya no te lo voy a decir porque ya basta, ¿no? Pero yo te quisiera pedir una canción que me vas a decir que no y me la vas a cambiar por otra. A ver, veamos. Un poco Como mayor. Ay, sí te la voy a... Ah, ya ves. Oye, Ok. pues es que la verdad... Ya tiene tanto tiempo que no te le echas, no. y Un que poco le vieja. de paso. Sí, no. No se trata de estar aquí. Ay, espéreme, me No. equivoqué. No, sí, no pasa nada. Bienvenida. A ver. ¿Y no te molesta que de repente te me pegue y que la cante contigo? Sí. Órale. Gusta, maestro productor. A ver, Mauri. Esa no necesitamos Ya se la. durmió Mauri. No es cierto. Alguien de producción. Esta sí podemos moverla el atril. Gracias. Esa ya la traes, pero... Pues es que esa me gusta mucho y no solo es que me guste a mí, sino que me la siguen pidiendo un poco más Pablo. que un poco mayor. Nomás yo te pido un poco mayor, siempre me mandas a la chingada. Perdóname, Pablo. No es cierto, no, hombre, no. Al rato le escucho en el carro. La voy cantando. Me encaminé por una escalera. Sí, o cántala tú. O No, cántala pero- tú. pero- Cántala tú. Ah. No, que la toque el maestro La tienes en do, creo. Mira. Pero... y tú la cantas. Ahí está. No me acuerdo No, bien. pero No le he yo. tocado hace entre los años. dos. Chale. No, si no, no. No me voy a acordar. Ah, entonces no. Es que mira, Es- me hace falta momentáneo. un poco más. Ah, no, échale. ahora Al roncho, está bien. Porque ya después es puro circulito, como el de tu papá. Sí. Exacto. Pero al principio empiezas con algo que yo no sé. Que subí hasta mi habitación. Y recordé que era primera vez que ponía un pie en mi cuarto desde la última ocasión. Y hallé mis libros favoritos, mi pequeña decoración, mis discos, mi ropa doblada y mis efectos personales, cada cual en su cajón. Hallé mi almohada preferida y un gran silencio alrededor. Y hallé mi cuarto en mi guarida, pero ya no sentí calor. Todo me hablaba de un muchacho que se fue, porque un buen día se hizo mayor. Eso. Y en un librero una carta a mi nombre, con las iniciales de DML. La tercera parte de un par anterior que mandaba una amiga a la casa y que me dicen tanto, que me dicen más, que todo lo que me contara mi cuarto jamás. Y en ella me dice que escucha mis cintas, que las pone a diario y que las oye bien, que apunta las letras y que se imagina que es ella quien vine a cantar esta vez. Me hubiera gustado saberme su nombre para agradecer lo que piensa de mí, sabiendo que a veces me estaba escuchando. De pronto dejé de añorar lo que fui y cuenta que le hago sentir diferente
que se ha detenido en mi respiración, que cree que es muy joven para presentarse. Por eso no pide mi contestación. Me hubiera gustado saberme su nombre para agradecer lo que piensa de mí, sabiendo que a veces me estaba escuchando. Creo que de pronto dejé de añorar lo que fui. Me hubiera gustado saberme su nombre, tener con ella una conversación. Me hubiera gustado guardarle sus cartas, pero preferí guardarle una canción. ¡Ay, bravo! Eso chingado. Gracias, gracias. Qué bueno, que sí te acuerdas. Oye, La escucha a diario. La escucho a diario, exactamente. oye, Muchas qué gracias. bárbaro, muchas gracias. Al contrario, qué honor. Gran dueto, gran fusión. Oye, pues aquí estamos. se en unió la el hora del palomazo. vacilo. No, pues muchas gracias. Gracias por la Gracias. entrevista, querido. Gracias. ¿Algo más que agregar? ¿Algo que con lo que gusten cerrar? Yo quería preguntarle por unos nombres rápidamente. Sí, dígame, maestro. ¿Qué significa Pablo Milanés? Pablo Milanés No sé. es un ejemplo muy importante del constructor de canciones que no solamente puede hacer canciones propias, sino agarrar a poetas y musicalizarlos. Es un melodista tan asombroso que cuando decide hacer canciones nada más para comunicarse y que todos las están cantando, las hace. Es un trovador de la nueva trova cubana, que, bueno, pues no sé, pero sigue vivo desde que se aventó la de Yolanda, que fue la que así fue muy conocida. Ya tenía trabajos previos cuando musicaliza a José Martí. Vierte corazón tu pena donde no se llega a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero ver su amigo, porque que onda siento el pecho, ya muy cargado y deshecho, no, llevo la carga contigo. Ese trabajo es, híjole, colosal, muy importante ese autor, Pablo Milanés. Perfecto. Oscar Chávez. No, hombre, Oscar Chávez es un cantor mexicano que siempre estuvo cantándolo todo. Tengo discos de él que se llama Desde la Trova hasta el Guapango, por ejemplo, o del Guapango a la Trova, y tiene unos signos como de carretera, ¿sí? Hasta que él mismo hacía sus canciones, ¿no? En un periodo, híjole, muy, muy interesante. Yo conversando con él me decía, fíjate que de repente hice una canción, la de Cunicuni, cantaba la rana y fumaba las hojas de la marihuana, tuvo un hijito. Esa canción, dice que cuando la escribió, se ganó que todos le dijeran, no, ¿cómo vas a cantar de marihuana? Esa canción no. Entonces, su disco, a ese le pusieron algo así como,
prohibido o censurado, perdón, censurado. Sí. Y entonces, cuando tiene ese letrero, más éxito tuvo, Se ven, ¿no? sí, claro. Entonces, yo siempre oí muy bien de Oscar. Siempre los que lo conocían, amigos así, mucho mayores que yo, me hablaban de su persona. Yo encontré un personaje como que de repente era muy duro, muy serio y muy seco, que podía darte una mala respuesta. Ay, don Oscar no sabe cómo lo admiro, le dijo una señora en Guadalajara, y él le contestó, ¿y eso a mí qué me importa? Entonces, bueno, pues seguimos con estos efectos de la admiración y cómo los atiendes a cada caso. Sí. Él era un poco duro, así, pero Ujú. también él era muy exigente consigo mismo. Entonces, Seguramente. pues no sé decirte, yo no me aventé todas las fiestas que él se aventó en su vida. Lo conocí en momentos y así es como lo recuerdo. Pero aparte, fíjate, Juan Ibáñez en Los Caifanes dijo, este va a ser mi galán. Y era de buen actor. Era de buen actor, solamente que no quiso seguirle por ahí. Y una vez te vimos en la UNAM, estaban Óscar Chávez, estaba Caetano Veloso y estabas tú. Y al final salen todo el mundo a dar las gracias y la chingada. Ahí estábamos en el pastito nosotros. Y de repente se veía entre él y tú como una complicidad muy, muy padre. Ese fue un gran concierto que Caetano dio unas grandes que decía la gente, no, Caetano no es de samba. Y cantó pura samba. Sí. Y hasta bailó samba y sus Venía con hijos. su familia. Exacto, y los hijos bailando samba y él mismo y la chica. Pero entre Óscar Chávez y tú había una complicidad bien padre. Pues es que nos tocó ahí una buena temporada de estar, pues los ensayos, sin duda. En el ensayo nos carnalamos un poco, ¿no? Seguramente. Pero también cuando yo llegué al concierto de Puebla, híjole, me tocaron un tráfico como de 6 horas. Híjole, salir de Ciudad de México y llegar a Puebla estuvo larguísimo. Y cuando llegué, recuerdo que llegamos, ya faltaban 10 minutos para que empezara el concierto y estaba Óscar ahí sentado en la sala y con una mirada furiosa porque yo era el abridor, ¿no? Yo era el abridor y estaba enojado. Híjole, ya vengo llegando, nomás me baño y subo a tocar. Ya no me acuerdo qué me respondió, pero estaba enfurecido así como conmigo. Pero no fue ahora sí que el tráfico es, nunca sabes cuándo te va a tocar que detengan la carretera. Ay, pues fue un mal No, y día, la ¿no? pinche Zaragoza. Que Sí, es la una Zaragoza, hueva, que es una lo general, pesadilla sí. en viernes, ¿no? Ah, Sí, No, sí, pues es... peor. A ti nunca te ha molestado ser abridor de nadie. Yo prefiero ser abridor. Está bueno. Yo prefiero, Sí, porque sí, es sí. cuando la gente tiene toda su atención porque llegó. Entonces, a mí cuando hay conciertos maratónicos de esos de 19 compositores en escena, vamos a empezar a las 4 y termina la locura a las 10. Ya están pedos todos. Ya los están demás, todos pues sí. borrachos, enfadados, enojados, Sí. ya se quieren ir a dormir. Sí, sí, Yo sí. prefiero ser abridor. Yo la verdad es el que... mejor lugar. Claro. Sí, Yo la verdad es sí. que ahorita, querido, ya para que le preguntes de los No, otros. adelante, amigo. Cuando fuimos a la UNAM, yo la neta, Pablo, Paulino, yo dije, Fernando no debió ser abridor. Yo, ¿no? Ni de Óscar Chávez, ni de Caetano. Porque estamos en México y Fernando tiene más éxitos que Óscar Chávez. Y que Caetano. Pero me parece interesante que tú digas, me vale madres. Y Es mi lugar favorito y yo siempre pido el de abridor. buenísimo. Buenísimo. Por ese propósito. Sí, 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 sí. Es cuando la gente viene fresca
y con ganas de oír a alguien, oye, pues es como Sí. quiero salir. Bueno, lo que pasa es que nosotros llegamos tarde ese día. Ya estabas todo en chinga. Y dije, puta, vale madre, él debió de cerrar. Pero porque llegamos Sí, tarde. pero ¿no? es que ya de cerrador están todos bien cansados. Sí. Ya todo mundo quiere que le cantes nada más ten miedo de mí e irse. Sí, ya. Sí, Eso es lo que exacto. quiere. Sí. ¿Ha habido algún concierto que dices, no voy a cantar esa? Hoy me vale madres. Muchos. ¿Sí? Ah, pues con un poco mayor me ha pasado. Pero yo no. La cantó. La cantó. La Por lo menos cantamos, hizo. La cantaron. La cantaron. La Querido. cantaron. Y por último, Cat Stevens. Ajá. Híjole, yo soy muy fan de Cat Stevens. Que me gusta mucho el concierto ese que se hacen ahí, que hay uno grabado en vivo. Y yo quería emular un poco ese con el que hice con Sony, ¿no? Ese concierto de Cat Stevens. Así empieza, híjole, qué maravilla, ¿no? Cuando era Cat Stevens, antes Era de Cat ser Stevens, Gifus. así es. Este es también a mí el periodo un poco que me gusta más, ¿no? Porque es muy interesante su musicalidad, su composición. Describe de esto y de aquello. Yo soy muy fan de ese Cat Stevens. Y de Jim Cross o Jim Cross, ¿eh? También. A Qué bárbaro. huevo, yo sabía. Qué bárbaro, Yo sí, sabía claro. que tenías influencia. Desde cuando yo hice la de Puede que Pueda, era pura influencia de Jim Croce, que nada más lo estaba oyendo en esa temporada, Sí. hijo, día y noche. Yo sabía que tenías influencia. Lástima también de su muerte tan temprana, ¿no? Sí, Como un accidente Rodrigo horrible. González, ¿no? Sí. También que Sí, también, se nos fue sí. tan joven y pues dice Leonard Cohen que el artista nace completo. Desde que nace, nada más está buscando la forma de expresión, de cómo manifestar su perspectiva, ¿no? Creo que esa que tiene Rodrigo, bueno, él era un artista, sin duda, como dice la mamá de su hija, pues a lo mejor tuvo que no entrar a estudiar psicología, que era lo que él quería, para irse a comer unos hongos y que se le apareciera el profeta del nopal y le dijera, tú vas a ser el sacerdote del rock y vas a hacer una obra que nadie más puede ser más que tú, ¿no? Sí. Oye, ¿qué más queremos ver del cosmos sobre el ser humano que esta explicación que él mismo da, ¿no? Qué bárbaro. Los autores, qué bueno que tuvimos al menos un tiempito a Rodrigo, ¿no? Hoy tuvimos también hace rato al Mastuerzo, ¿no? Sí. Que también ha sido un personaje indispensable Muy bonita en la música ¿Cómo no? mexicana. ¿Cómo no? Por mi parte, la última Sí. pregunta es, Delgadillo, ¿estás consciente de la trascendencia que tú tienes y tendrás en nuestro país como trovador o como le quieran llamar quien sea? ¿Estás consciente de la trascendencia que tendrás de aquí a 50 años, por lo menos, como él o como un gran compositor y poeta mexicano? Pues ¿O te vale madres? Pues lo agradezco humildemente y agradezco de verdad esas palabras, pero mira, que hago lo que se me ocurre y lo mejor que me da mi cabeza. Yo no creo que nadie esté haciendo lo peor que se le ocurra. Cada quien, bueno, pues le buscamos, ¿no? Me gusta mucho leer y trato de aprender de todos como quiera. Cada vez que aparece alguien y me enseña algo, pues lo veo como un maestro y creo que siempre estoy aprendiendo. Si tiene uno o no trascendencia, pues también a eso vine.
yo siempre supe que si yo no hacía las canciones que se me ocurrían y que me imaginaba, pues nadie las iba a hacer. Pero así estamos todos, los autores ahí andan queriendo parecerse a aquellos y sí está bien mientras estamos empezando y aprendiendo el lenguaje de las armonías, cuando cada acorde es una palabra y entonces puedes tener conversaciones con un instrumento hacia personas que no conoces, hacia el agua, hacia las plantas. Podemos comunicarnos con todo, con la música. Entonces, mira, pues yo ahí le ando aprendiendo, pero yo la verdad, humildemente, porque sí hay grandes maestros y estoy, como ya lo dijo Aristóteles, ¿no? Estoy parado en los hombros de los gigantes, ¿no? Qué bonito. Pero estás consciente que tus nietos y bisnietos hablarán de que mi abuelo o mi bisabuelo era Fernando Delgadillo, ¿no? Sí, pero yo también hablaba así de mi bisabuelo. No, pero Agapito Domínguez tocaba el arpa en el trío, en el grupo Jarocho, sí, que iba a todos los bailes de tierra. Pero ellos no compusieron Hoy ten miedo de mí, que tus nietos hablarán y lo presumirán. Y Sí. seguramente será muy bonito. Muchas felicidades y mi reconocimiento y agradecimiento de todo corazón, querido, de todo corazón, de que nos hayas dado este espacio. Sí. Gracias. Para Vino y se fue, es un placer, un honor compartir con este maestro de todo corazón. Gracias. Un gustazo, maestro. Igualmente. Igualmente. Maestro, Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. Y siempre, amigo, un placer compartir este proyecto. Igualmente, querido. Que no solamente es Pablo y yo, hay gente atrás que nos hace posible Aquí todo esto. la producción. A Patti, a toda la gente que nos ayudó aquí, a Víctor, a todos ellos, que cada proyecto, episodio que hacemos, siempre hay gente interesante que nos ayuda. Maestro, gracias por su tiempo, por su conocimiento, por todas las vivencias que nos compartió. Ay, muchas Y gracias, este mucho lugar, gusto. este espacio lleno de magia siempre. Qué Y bueno que vinieron. Ojalá Que haya no una sea la segunda última, parte. ¿verdad? Sí, Ojalá claro. haya una segunda parte, porque Con faltan mucho gusto. muchas cosas de qué hablar. Faltaron varios temas, pero YouTube tiene un límite, así es que ya habrá Bueno. una segunda parte. Una segunda parte ahí, como quieran, nos saben. Sí, así Gracias, será. querido. Pablito, Gracias. maestro, gracias. Y a ustedes, público, gracias. Espero que se suscriban y que nos dejen ahí sus comentarios. Y ya habrá otra segunda parte. Y Pablito, que viva gracias. Fernando Que viva, y un Delgadillo. aplauso, por favor, un aplauso. Gracias, queridos, gracias. Esto es Vino y se fue. Pablito, Lucho, un servidor, y el maestro Fernando Delgadillo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Salud, salud. Salud. Salud, salud. Ya se acabó el del Ya maestro. pero- terminé pero mi salud. parte. Gracias, Fernando. Muchas Gracias. De todo queridos, corazón. igualmente. De verdad, de muchísimas Muchas Gracias. Muchas